Seguro que todos los oyentes estarán de acuerdo en que la manera en que educamos a nuestros hijos e hijas pues ha cambiado mucho en las últimas generaciones. Ello ha conllevado un incremento de nuestro conocimiento de los beneficios de nuevos estilos educativos y la importancia de la comunicación desde que son niños y niñas para la salud mental en el futuro. Sin embargo, cada vez escuchamos más también la aparición de problemáticas en la educación, como es el caso de la sobreprotección parental, tema del que vamos a hablar hoy en nuestro espacio de salud. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Psicóloga, como siempre, en primer lugar, nos gustaría aprender a discriminar un poco mejor qué se entiende y qué no por sobreprotección parental. Bueno, pues esto es muy importante aclararlo porque muchas veces nos encontramos con que se malinterpreta lo que es la sobreprotección parental. Y como se malinterpreta también pasa que en algunas personas les genera rechazo otros comportamientos que no serían sobreprotección y sí son saludables porque quizás estas personas no lo entienden bien. A ver, para no liarnos, sobreprotección parental se puede definir como cuando los padres o los adultos, pero mejor dicho los padres porque son los responsables de educar a los niños y a las niñas, o a los adolescentes realizan comportamientos que evitan las consecuencias naturales a las que se tiene que enfrentar ese niño, de manera que lo están no protegiendo, sino sobreprotegiendo. No es lo mismo una cosa que la otra porque con sobreprotección hablamos de quitar consecuencias de cosas que el niño por su etapa de desarrollo ya sí que está preparado madurativamente para asumir. Por ejemplo, quizás no es adecuado responsabilizar a un niño de 6 años de hacer la comida en casa, ¿no? Porque no tiene por edad pues la madurez y la habilidad para enfrentarse a esa tarea. Y podemos exponerlo a un peligro o a un riesgo. Pero sí que es adecuado, pues, por ejemplo, responsabilizarlo de recoger sus juguetes después de jugar, porque sí está madurativamente preparado y ya es saludable que se asocie esa responsabilidad ligada después del ocio y de la diversión de jugar para que empiece a asumirlo. Entonces, no enfrentarlo a lo que está preparado sería sobreproteger. Una pequeña duda, Isabel, porque con ejemplos tan prácticos como este, el de las tareas de casa quizás es más fácil, pero cuando entramos en aspectos como esto que oímos de que ahora se habla mucho con los niños y niñas o se negocia con ellos las normas, ¿se considera esa comunicación sobreproteger? Pues explicamos los matices de esto porque para que no haya malinterpretaciones y no haya confusión. No es lo mismo ser afectuosos y establecer un adecuado clima de comunicación con los menores, con los niños y las niñas, que sobreproteger. Es decir, quizás un pequeño porcentaje de los adultos que muchas veces, partiendo de que confunden autoridad con autoritarismo, piensan que si hablan con los niños y niñas y negocian y razonan, los están sobreprotegiendo, porque piensan que para educar bien hay que utilizar el autoritarismo y el porque yo lo digo, ¿no? Pero realmente no es así, porque yo puedo hablar mucho con mis hijos e hijas y establecer un clima de buena comunicación y manifestar cariño y ser afectuoso y no por ello estar sobreprotegiéndolos en el sentido de quitarles su responsabilidad. Por ejemplo, yo puedo establecer un clima de comunicación con un adolescente y decirle que no le dejo recogerse más tarde de las 12 porque no es adecuado y he dicho una hora al azar, ¿vale? Y puedo negociar si veo que es responsable que se quede media hora más y no lo estoy sobreprotegiendo. Sobreprotegerlo sería que, por ejemplo, lo dejara esa media hora más y luego si a la mañana siguiente está cansado, le quitara una responsabilidad como, por ejemplo, no ir al instituto. Y es que, como he dicho, todavía se escucha como cierta creencia de que es que el padre o la madre es muy blando porque habla mucho con los niños. Y eso no es ser blando, es decir, tú puedes hablar con tus hijos para establecer esa comunicación que haga que más adelante, en la adolescencia o en la vida adulta, cuenten contigo para contarte cosas y no por ello ceder a la hora de poner límites y enseñarles hasta dónde es bueno o no que lleguen. El problema llega quizás cuando decimos que vamos a poner esos límites o esas normas y a lo mejor luego no cumplimos con lo que hemos dicho, ¿verdad?
Exactamente, el problema no es que se hable mucho con los niños y niñas, el problema es que algunas veces no se ponen esos límites y no se mantienen de manera constante, sobre todo. Pero ya os digo que hablamos de sobreprotección, sobre todo cuando no se les permite enfrentarse a situaciones o cosas que ya por edad deberían y pueden enfrentarse. Por ejemplo, en la consulta se ve mucho la sobreprotección en adolescentes cuando los padres y madres están constantemente encima de ellos para que hagan los deberes, para que estudien con un control externo, en lugar de dejarles que aprendan a autogestionarse como ya deberían de hacer por la edad que tienen. En plan, no es lo mismo que yo esté toda la tarde pendiente de haz los deberes, venga y ponte, te estoy revisando la agenda, te estoy controlando, que dejar que el chico o la chica se pongan de manera autónoma, se enfrenten al hecho de no planificarse correctamente un día o suspender algún examen y tener que enfrentarse luego a las consecuencias que tanto el centro educativo quiera poner o las que luego los padres quieran poner en casa. Entonces son padres que están muy encima poniendo mucho control externo y no dejan que los niños y niñas se equivoquen y que se enfrenten a sus consecuencias en etapas en las que es bueno ya que lo vayan haciendo. O también ocurre, por ejemplo, con el dinero en adolescentes. Los padres, por el miedo a que no se sepan gestionar bien, dan dinero a demanda. Si sales a cenar, te doy 10 euros. Si sales a lo que sea, otros 10. De manera que cuando en las sesiones calculamos el dinero que se lleva el niño, por ejemplo, al mes, se está llevando una barbaridad que no es realista, porque cuando ese menor crezca y tenga que trabajar y se dé cuenta de lo que cobra una persona, entonces se va a llevar una decepción porque no puede mantener ese ritmo de vida. Entonces hay que trabajar con los padres para que pongan un presupuesto semanal y dejar que el menor se enfrente a su error de a lo mejor gastarlo todo pues un martes y pasar el resto de la semana a cero. O también se ve como sobreprotección el hecho de comprar cosas materiales como ropa, móviles, etcétera, que tienen un valor que quizás los padres, por la economía familiar, no se puedan permitir. Y todo esto por no lanzarles a sus hijos el mensaje de que la vida es más difícil de lo que los hijos creen. Isabel, ¿y se podría decir que ha habido un aumento de sobreprotección con respecto a la educación que se daba hace algunos años? Se podría decir que sí, en el sentido de que hay hay muchas barreras a nivel emocional en los padres para enfrentar a los menores a las consecuencias de sus actos, acorde con las edades que tienen. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de antes de los deberes, se ven muchas barreras para retirar privilegios cuando los menores no cumplen con las obligaciones. Se ve mucho, por ejemplo, un exceso de uso de la tecnología, que cuando exploras con los padres para ver qué privilegios retirar en caso de incumplimiento de las responsabilidades por parte del niño o de la niña, los padres no son conscientes de que esos son privilegios, de que una tecnología no es una necesidad, es un privilegio, y tienen muchas barreras a la hora de retirarlos. Yo he llegado a escuchar a una madre decir, es que me da pena quitarle el móvil, porque si se lo quito, como está acostumbrado a estar toda la tarde con él, se va a poner de los nervios. Y esto hablamos de a lo mejor un niño de primaria y es muy fuerte porque lo que la madre habla de que el niño se pone nervioso, en realidad ya estamos hablando de un niño de 7, 8 años que ya tiene un síndrome de abstinencia por adicción a las pantallas. Y en casa los padres ya temen o tienen miedo de quitárselas por el conflicto que se monta en casa. ¿Por qué este exceso de sobreprotección está claro que puede llevar a sufrir problemas psicológicos en los más pequeños? Sí, pues puede conllevar muchos problemas a nivel psicológico. El más claro es la inseguridad que les genera a los niños y a las niñas y la baja autoestima. Porque si yo sobreprotejo a mi hijo y no lo dejo enfrentarse a cosas que ya por edad debería enfrentarse, lo que estoy haciendo es lanzarle pues como dos mensajes. Por un lado, que te sobreprotejo porque el mundo es un lugar peligroso, que luego te estoy poniendo como las cosas como muy difíciles. Y por otra parte, que te protejo porque tú no eres capaz de hacerlo solo. Luego te estoy magnificando las dificultades y minusvalorando sus capacidades o su potencial para aprender de las circunstancias. Y claro, como no se enfrentan a nada, no les permite tampoco desarrollar la autoconfianza y la seguridad personal que cogemos cuando nos equivocamos y cuando nos vemos frente a nuestros errores y tenemos que desarrollar la capacidad de resolverlos solos, que eso es una gran fuente de autoestima, de madurez, de seguridad personal.
Y luego también se llegan a ver problemas de ansiedad derivados de esa inseguridad. Y también sobreprotegiendo estamos obstaculizando que desarrollen tolerancia a la frustración, que conlleva equivocarse y que las cosas no son como nosotros queremos, no siempre. Porque muchas veces, derivado de ese estar constantemente dándoselo todo hecho y estando pendientes de todo lo que ellos tienen que hacer, algunos niños y niñas llegan a desarrollar la creencia de que los demás siempre tienen que estar pendientes de mí y que yo soy como el centro de atención siempre. Entonces creamos niños que son como pequeños narcisistas, que no empatizan muchas veces con los demás, en el sentido de que es que me lo tienen que dar todo. Y luego cuando entonces llegan al instituto y hay un compañero o compañera que a lo mejor les confronta o que discrepa o que no les da la razón o que les hace una crítica, todo esto les genera muchísimo malestar porque piensan que todo el mundo los tiene que aceptar y que aprobar y que estar de acuerdo con ellos. Entonces, pues hay muchas repercusiones. Bueno, como profesionales de la psicología, no sé si esta pregunta podéis contestarla fácilmente, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que aquí los periodistas nos gusta meter un poquito cizaña, ¿no? Pero claro, cuando los psicólogos os encontráis con la sobreprotección parental, ¿cómo se aborda en tratamiento psicológico? ¿En qué consiste la intervención? Pues esta es una de las problemáticas donde yo te diría que se trabaja más con los padres que con los menores, aunque el problema lo veamos o la parte de sintomatología la veamos en los niños y en las niñas. Por eso se dice que en tratamiento infanto-juvenil se trabaja más con los padres que con los hijos e hijas. De hecho, te confieso que este problema no suele llegar en plan que unos padres te llamen y te pidan cita para trabajar sobre protección parental, sino que suele ser un fenómeno que está de base en otras problemáticas por las que te consultan, como por ejemplo pues bajo rendimiento escolar, problemas de ansiedad, miedos, problemas de conducta. Entonces tienes que trabajar con los padres para que cambien esta dinámica sobreprotectora y que se resuelva pues la sintomatología. Por ejemplo, muchas veces tenemos que trabajar con las barreras emocionales que impiden a los padres a dejar que los hijos se vean frente a sus consecuencias. Por ejemplo, esa pena que muchos de ellos sienten. O, por ejemplo, también nos encontramos con padres que percibieron carencias en su infancia, que les faltaron cosas, y en el intento de que a sus hijos no les falte lo mismo o no las sufran, se acaban yendo como al otro extremo de manera polarizada y entonces surge pues otro problema pero igual de grave. Por eso hay que trabajar y orientar muy bien a los padres para que ellos tomen fuerza y paradójicamente pues acaba teniendo resultados la salud mental de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Bueno, muy complejo, supongo yo que como todos los temas, ¿no? Pero esto de sobreprotección parental y al escucharte en esta última pregunta, ¿no? Que quizás el problema más grande se tiene con los mayores que con los hijos. Esto es muy problemático, si no decirlo así, muy complejo. Claro, es que al final, aunque sea la sintomatología de la cara, por así decirlo, en los niños y en las niñas, al final en psicología infanto-juvenil trabajamos casi más con las dinámicas familiares y con la familia al completo. Bueno, pues hoy hemos puesto sobre la mesa sobreprotección parental. Si de esto quisiéramos hablar contigo, Isabel, o de otros temas, ¿dónde podríamos localizarte? Pues como ya sabéis, nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cegin y en las redes sociales de Isabel Psicología podéis consultar información de este tema o de cualquier otro. Pues Isabel, un placer como siempre. El martes que viene volvemos contigo. Muchas gracias, hasta el martes.